Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a comenzar la clase de esta semana haciendo la revisión del material de la semana pasada. Una de las actividades que yo les planteé era esta, y decía, ¿cuál de los dos personajes que aparecen ahí tiene más fuerza? Si ustedes entendieron los conceptos que trabajamos en la clase anterior, ninguno de los dos tiene más fuerza. ¿Por qué ninguno de los dos tiene más fuerza? Porque la fuerza es una acción que se ejerce sobre un objeto, cosa o persona. Por lo tanto, los dos están ejerciendo fuerza y la fuerza es una característica que no se tiene, solo que se puede ejercer entre un u otro objeto. También una de las actividades planteadas era esta tablita que aparece acá, que tiene relación a la situación y al efecto. En este caso, un ejemplo que yo les di es la situación patear un balón. Cuando yo pateo un balón, uno de sus efectos es que el balón se mueva. Hay muchos más ejemplos de estos que tienen relación con fuerza, como por ejemplo el apretar una plasticina, que voy a hacer que se deforme, o el aplastar o pisar una lata, que voy a hacer que se aplaste, el empujar un auto, que voy a hacer que se mueva, etc. ¿Cuál es la gracia de esta actividad, chiquillos? Es que entiendan que las fuerzas tienen ciertos efectos en situaciones que uno ve cotidianamente. Ahora sí, comenzamos a trabajar con los conceptos de esta semana. Vamos a trabajar con la presión y sus efectos. Vamos a descubrir y vamos a ver cuáles son las características de la presión y cuáles son los efectos que ésta puede ocasionar. Yo creo que muchas veces han experimentado cosas que tienen relación con la presión. La gracia es que ahora podamos descubrir qué características físicas tiene este concepto. Primero lo vamos a definir. Lo vamos a definir como una magnitud o como la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre una superficie. ¿Qué características debe tener esta fuerza que se ejerza de forma perpendicular? Recuerden que perpendicular es que esta fuerza en relación a la superficie donde se está aplicando forme un ángulo de 90 grados. ¿Cómo lo puedo calcular? Lo puedo calcular tomando el valor de la fuerza y este valor de la fuerza lo divido por el área. Eso me va a dar la presión. ¿Qué características tiene este valor físicamente? Que es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir que sea escalar? Que es simplemente un numerito acompañado de su unidad de medida. ¿En qué se mide esto? Se mide en pascal o pascales, que tiene relación a los newton y metros cuadrados. También vamos a ver que existe otro tipo de presión. ¿Qué presión es esta? Es la presión atmosférica. Ah, atmosférica. Debe venir quizás de la palabra atmósfera. ¿Ya? ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión que hace el aire sobre la superficie terrestre. Si ustedes han viajado o han subido un cerro, se dan cuenta que cada vez que yo voy subiendo este cerro, siento que quizás me falta un poquito de aire, o que me mareo un poco, o que se tapan los oídos. Eso tiene relación a que la presión atmosférica no es la misma cuando estamos en nuestra casa o cerca del mar que cuando subimos a un cerro. ¿Qué características tiene esta presión? Esta presión tiene un valor estándar que son 101.325 pascales. Este valor es a referencia de el mar. Ese es el valor que nosotros tomamos como referencia para medir la presión que hace el aire. ¿Qué quiere decir que sean 101.325 pascales? Que esta es la presión que ejerce el peso del aire. Recuerden que el peso es una fuerza que ya trabajamos la semana pasada sobre un metro cuadrado de área. ¿Qué utilizo para poder medir la presión? Utilizo un instrumento que se llama barómetro. También vamos a ver que existen presiones en los líquidos.
Si ustedes han tenido la capacidad de poder bucear o sumergirse en alguna piscina o en el mar, van a ver que siempre la gente más experta dice que uno puede ingresar hasta una cierta profundidad. ¿Por qué? Porque la presión en los líquidos depende de la densidad, que es una característica de cada líquido, depende de la gravedad y de la profundidad en la que yo me encuentre. Mientras más profundo esté, mayor va a ser la presión que haga ese líquido sobre el objeto o sobre la persona que pueda estar nadando o sumergida en el mar, por ejemplo. También vamos a ver otra cosa que tiene que ver con el principio de Pascal. El principio de Pascal es una de las aplicaciones que tiene la presión. La presión que se ejerce, dice este principio, sobre un punto de un líquido se transmite de forma íntegra con la misma intensidad y en todas las direcciones. Ya, por lo tanto, si yo tomo un globo y lo pincho con un alfiler o con un clavo, la presión que haga ese clavo se va a transmitir de la misma manera, con el mismo valor a todo este globo. Similar es la imagen que aparece acá en la presentación. Hay aplicaciones del principio de Pascal que uno ha visto. Quizás muchos de ustedes han ido al dentista. Quizás muchos de ustedes han visto cuando los papás o un tío o alguien que ustedes conozcan arreglan los autos y tienen algo que se llaman como gatas o prensas hidráulicas, que generalmente las personas van y las pisan y hacen con esto que el auto suba y poder sacar, por ejemplo, el neumático para revisar si estaba o no estaba pinchado. Estas aplicaciones que yo les nombré tienen que ver con el principio de Pascal. ¿Qué dice, chiquillos, el principio de Pascal? Que la presión que yo ejerzo en un punto se divide o se reparte de forma íntegra a todos los demás puntos. Entonces, quizás yo puedo, o la dentista, si están en ese caso, pueden pisar una parte muy pequeñita que tienen esta silla. A pesar de que esa parte sea muy pequeñita, lo que ellas van a hacer es ejercer una presión. Esa presión se va a ejercer con el mismo valor que ya está hasta que logre, uno de los ejemplos por si acaso, hasta que logre que este asiento suba y ellas las pueda atender. Hay otro concepto que también tiene que ver con relación y con los líquidos, con relación de la presión. Este ejemplo se llama principio de Arquímedes. Nosotros hemos visto cotidianamente que hay ciertos objetos que tienen la capacidad de flotar o hundirse dentro de un fluido. Acá muchas veces yo creo que se han preguntado por qué un barco flota y por qué quizás una moneda se hunde. Eso tiene explicación con este fenómeno o con este principio. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que todos los objetos que están sumergidos en algún líquido reciben una fuerza vertical hacia arriba. ¿Cómo se llama esta fuerza? Empuje. ¿Ya? Que dice que este valor va a ser equivalente al módulo del peso del fluido desplazado. Les explico entonces. Este empuje va a tener el mismo valor, el mismo numerito matemáticamente hablando, que el peso que este fluido desplaza. Nosotros vamos a darnos cuenta de que quizás hay un objeto, un lavatorio con agua, y vamos a ver que tiene una cierta cantidad de agua. Si yo echo un objeto sobre ese lavatorio, este volumen va a subir. Entonces, si yo mido ese volumen, lo que voy a querer hacer es medir el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje hizo que una parte de esta agua saliera desplazada. Este principio es muy fundamental. ¿Para qué? Para entender por qué los globos aerostáticos pueden volar o por qué puedo hundir una piedra. ¿Por qué puedo hacer quizás flotar en la superficie del agua un pétalo de una flor? Y ahora lo vamos a ver. Entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué un cuerpo flota? Ya, ahí vemos los globos aerostáticos que flotan en el aire. Vamos a ver, chicos, que acá existen tres opciones. Que el cuerpo pueda hundirse, que el cuerpo pueda ascender o que el cuerpo se mantenga en equilibrio. El primer caso, que es el caso de acá, cuando el cuerpo se hunde es porque este cuerpo es más pesado.
¿ya? Si el peso de este cuerpo, ¿ya? La fuerza que hace debido a la gravedad, que fue lo que vimos en la clase pasada, es mayor a la fuerza que puede hacer el líquido, este cuerpo se va a hundir. Ejemplo, una moneda. Por otra parte, tenemos el cuerpo que tiene la capacidad de ascender. Este cuerpo va a ascender porque la fuerza que hace el agua tiene un valor mucho mayor al peso del cuerpo. Podríamos imaginarnos un trozo de Plumavit flotando en el agua. Y cuando el cuerpo se mantiene en equilibrio, como podría ser el caso de un barco, es porque el peso y el empuje tienen el mismo valor. Ante cualquier duda, consulta o pregunta que tengan de la clase, me pueden escribir a mi correo. Además de este video, yo les voy a mandar la presentación en PowerPoint que incluye algunos ejercicios para que ustedes vayan aplicando. Solo resuélvanlo en su cuaderno. Recuerden que acá no vamos a ocupar la impresión de material, no es necesario. La gracia es que solo lo pueden resolver en su cuaderno. También les voy a dejar como referencias algunas páginas del libro para que la puedan leer y puedan complementar la información que yo les di. Chicos, solo resuelvan la guía en su cuaderno. Espero que se encuentren muy bien y ya nos vemos entonces la próxima semana. Adiós.